Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez. Me encuentro acá desde el monte, como siempre, este lugar de oración con el propósito de compartir una palabra de Dios que va a bendecir tu vida. Hoy quiero darle continuidad a esta serie acerca de la oración y quiero hablar de la oración que Dios escucha. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que si todavía no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Para empezar esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón que comparta contigo, vamos a leer el libro de Lucas capítulo 11, el verso 1 y el verso 2 y nos vamos a centrar en la última parte del verso 2. Dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La palabra que nos vamos a centrar es la palabra que dice: hágase tu voluntad. Jesús está enseñando acerca de la oración y la voluntad de Dios en la oración es algo muy importante y es algo que nosotros debemos procurar para que nuestra oración sea respondida. Cuando nosotros hablamos de la oración que Dios escucha, nos referimos a aquella oración que tiene respuesta de Dios. Y todas las personas que oran con el propósito de que su oración sea respondida, pero muchas personas no tienen respuesta por dos razones. Número uno, por la falta de fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, el verso 6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Y en el libro de Santiago capítulo 1, el verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que es arrastrada por el viento de allá para acá. Y dice la Biblia: no crea que el que tal haga recibirá cosa alguna de Dios. Pero la segunda razón por la que muchas personas oran y no tienen respuesta de Dios es porque no buscan la voluntad de Dios en oración, aunque oran con fe. Porque una cosa es orar con fe y otra cosa es orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay un principio que nosotros debemos tener claro, y es que la fe no cambia la voluntad de Dios. La fe se sujeta a la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en la carta de Primera de Juan capítulo 1 verso 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Entonces hay algo que yo aprendí, es algo que nosotros debemos tomar en cuenta para que nuestra oración sea respondida. Es lo que yo llamo la ley del si quiere, puede. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso y conforme a su poder, Él puede hacer todas las cosas. Pero una cosa es lo que Él puede hacer y otra cosa es lo que Él quiere hacer. En el libro de Marcos, capítulo 1, el verso 40, la Biblia dice que a Jesús se le acercó un hombre leproso y le dijo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Esto me impactó porque el hombre sabía que Jesús podía limpiarlo, pero él quería saber si Jesús quería. Si puedes, quiere limpiarme. Entonces la Biblia dice que Jesús, teniendo misericordia de él, le dijo: quiero, sé limpio. Lo que provocó que él fuera limpiado no fue el simple hecho de que Jesús pudiera hacerlo, no, sino que Jesús quería hacerlo. Entonces nosotros, cuando vamos a Dios en oración, tenemos que tratar de discernir entre lo que Dios puede hacer y entre lo que Dios quiere hacer, porque Dios es todopoderoso y conforme a su poder, Dios puede responder todas las oraciones. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Porque como Dios es poderoso, así también lo es de soberano. Y Él nos responde la oración que es conforme a nuestro querer, sino la oración que es conforme a sus deseos. Por eso en el verso Jesús le dice: cuando ustedes oren, busquen la voluntad de Dios y digan: hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Algo muy impresionante que nosotros lo vemos como ejemplo en la vida de Jesús, y es que lo que hizo efectivo la vida de oración de Jesús fue que Jesús siempre buscó la voluntad del Padre. En el libro de Mateo capítulo 26, el verso 36 dice la palabra de Dios: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentado aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo:
Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La palabra de Jesús es la siguiente: si es posible, era posible. Dios tenía el poder de pasar de Jesús esa copa, pero Jesús no oró a Dios pidiéndole conforme a su poder, sino conforme a su querer. Por eso le dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y esto es algo que nosotros debemos siempre buscar en oración. Y como respuesta, la Biblia dice que Dios envió un ángel y le fortaleció. Entonces, si tú tienes mucho tiempo orando y no has visto respuesta de Dios, pregúntate: ¿por qué no estoy viendo respuesta de Dios? Porque tres factores pueden estar entrelazados. Número uno, puede ser porque no está orando con fe. Número dos, puede ser que no esté orando conforme a la voluntad de Dios. O número tres, puede ser que todavía no es el tiempo de Dios para dar esa respuesta. Pero ¿cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios en la oración? Aquí es donde entra la guianza del Espíritu, la ayuda del Espíritu Santo en la oración. Nosotros tenemos que procurar ser guiados por el Espíritu cuando nosotros vamos a orar. Más adelante estaré hablando de la oración en el Espíritu. Quiero terminar leyendo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26. Dice la Biblia: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, si nosotros queremos buscar la voluntad de Dios en oración, tenemos que hacerlo bajo la guianza del Espíritu Santo. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que tú trates de discernir entre el poder y el querer de Dios cuando vayas a orar. Te voy a invitar a que si todavía no te has suscrito al canal, te suscribas, le des like al video y lo comparta con alguien más. Muchas bendiciones.